A ver, pensemos en las leyes. Normalmente las vemos como una cuestión de lo que está bien y lo que está mal, ¿cierto? Pero, ¿y si hubiera otra forma de verlas? Una que use el lente poderoso y, la verdad, bastante sorprendente de la economía. Vamos a descubrir cómo el pensar como un economista puede de repente cambiar por completo la forma en que entendemos las reglas que nos gobiernan. Ok, para meternos en tema, empecemos con una pregunta súper simple, una que, bueno, nos toca de cerca a casi todos. A ver, ¿por qué existen las multas por exceso de velocidad? La respuesta parece obvia, ¿no? Claro, lo primero que se nos viene a la cabeza es, pues, para castigar a quien iba demasiado rápido. Simple. Es una forma de ver hacia atrás, de enfocarse en algo que ya pasó, en la infracción que ya se cometió. Pero aquí es donde entra la perspectiva del economista. Y la cosa cambia. Para un economista, la multa no es solo un castigo por algo que ya se hizo. No, es un incentivo, una herramienta para moldear una decisión futura. La idea es que cuando se esté manejando y se piense en pisar el acelerador, se haga un cálculo rápido de costo-beneficio y la elección más racional, la más lógica, sea bajar la velocidad. Y miren, este simple giro, pasar de mirar el pasado a mirar el futuro, es la clave de todo. De verdad, lo cambia todo. Y es justo la puerta de entrada para entender de qué va esto del análisis económico del derecho. Así que vamos a ver cómo funciona. Bueno, entremos en materia con nuestro primer gran rompecabezas. Vamos a plantear una pregunta legal que, vista con los ojos de la economía, se va a poner completamente de cabeza. Y aquí está el choque de mundos, el corazón de este análisis. Por un lado tenemos al abogado, al filósofo, que ve una ley y se pregunta, ¿esto es justo? ¿Es moral? Pero por el otro lado llega el economista y la pregunta es totalmente distinta. Ok, ¿qué incentivos está creando esta ley? ¿Cómo va a reaccionar la gente a esto? Para ver esto en acción, vamos con un caso hipotético, uno que es bastante fuerte. Imaginemos un lugar donde la pena máxima es la cadena perpetua. Y alguien propone una nueva ley. El robo a mano armada también debería castigarse con cadena perpetua. A primera vista suena lógico, ¿no? Una medida de mano dura contra un delito muy grave. Pero, a ver, pensemos como economistas por un segundo. Si la pena es la misma, cadena perpetua, para un ladrón que solo roba a mano armada y para un ladrón que roba y además asesina a su víctima, ¿qué acabamos de hacer? El resultado es escalofriante. El castigo adicional por matar a la víctima es, en la práctica, cero. El costo es el mismo. Sin quererlo, se acaba de crear un incentivo perverso para que el ladrón elimine al único testigo. Desde un punto de vista de costo-beneficio, se vuelve la jugada racional. Así de potente es analizar los incentivos. Ok, para poder entender por qué pasa algo tan contraintuitivo como eso, tenemos que hablar de un concepto que es la base de todo esto, la idea de la elección racional. Ojo, elección racional no significa que andemos por la vida con una calculadora en la mano. Para nada. Es una idea más simple. Se asume que la gente tiene objetivos, tiene propósitos y que tiende a elegir la mejor manera de alcanzarlos, aunque sea de forma imperfecta. En pocas palabras, la gente responde a los incentivos. Así de simple. Y miren esta cita del economista David Friedman. Es provocadora, sin duda, pero da justo en el clavo. Lo que quiere decir no es que el crimen esté bien, para nada. El punto es entender que esta lógica económica aplica para todos por igual, para el profesor universitario y para el delincuente. Cada quien toma la decisión que le parece más atractiva dadas sus propias y muy particulares circunstancias. Y es súper importante aclarar esto. Cuando hablamos de racionalidad, no estamos hablando de cálculos perfectos o de tomar siempre la mejor decisión para nuestro futuro. Todos tomamos decisiones que no son tan lógicas como, no sé, comernos esa porción extra de pastel. De lo que sí hablamos es de que, en general, el comportamiento humano tiene un componente predecible. Hay una tendencia a responder a los riesgos y a las recompensas, a acercarnos a lo que nos beneficia y a alejarnos de lo que nos cuesta. Ok, ya tenemos la teoría. Ahora vamos a lo bueno, ver cómo esta forma de pensar nos ayuda a descubrir consecuencias que nadie se esperaba de leyes que, en principio, tienen las mejores intenciones del mundo. ¿Alguna vez se han preguntado por qué en los juicios penales se necesita probar la culpabilidad más allá de toda duda razonable, mientras que en un juicio civil basta con que sea más probable que no? Bueno, la razón económica es fascinante.
Piénsenlo así, si hay un error en un caso civil, el dinero simplemente cambia de manos, es una transferencia. Pero un error en un caso penal, meter a un inocente a la cárcel, eso es un costo neto. Es una pérdida terrible para esa persona, para su familia, para la sociedad. Nadie gana nada. Por eso económicamente tiene todo el sentido del mundo ser muchísimo más exigentes y cuidadosos. Aquí tenemos otro ejemplo buenísimo. Imaginen una ley que dice que todos los apartamentos en alquiler deben tener, no sé, aire acondicionado nuevo. Suena genial, ¿no? Una mejora en la calidad de vida. Pero sigamos la cadena de incentivos. Paso 1. El dueño del edificio ahora tiene un costo nuevo. Paso 2. ¿Qué hace con ese costo? Pues lo más probable es que lo traslade al precio de la renta. Paso 3. La renta sube. Y el resultado final, no deseado, es que la gente con menos recursos, la misma gente que la ley quería ayudar, de repente ya no puede pagar ese alquiler y termina siendo expulsada del lugar donde vivía. Y todo esto nos lleva al punto central, a la filosofía que está detrás de este enfoque. La idea de que las leyes deben diseñarse mirando hacia el futuro, no solo para castigar el pasado. Hay una anécdota que lo ilustra perfecto. Imaginen, un sobrino empuja a su tío rico por un acantilado. Lo planeó todo, pero por pura mala suerte lo atrapan. Es obvio que no lo va a volver a hacer, no tiene más tíos ricos. Entonces, si ya no es un peligro para la sociedad, ¿por qué deberíamos castigarlo severamente? Bueno, la visión tradicional se enfocaría en el pasado. ¿Cuál es el castigo justo para este crimen? Pero la visión económica mira hacia el futuro. La pregunta no es sobre este sobrino, la pregunta es, ¿qué mensaje le estamos mandando a todos los demás sobrinos con tíos ricos que estén pensando en dar un paseo por un acantilado? El castigo es un incentivo para el futuro, no solo una retribución por el pasado. Y esta idea de verdad es el corazón de todo. El valor de una ley no se mide por lo justa que suena en papel, se mide por los incentivos que crea en el mundo real y por cómo la gente cambia su comportamiento a raíz de ellos. Esa es la verdadera prueba. Claro, como se podrán imaginar, esto de aplicar la lógica fría y calculadora de la economía a algo tan humano y moral como el derecho, pues no es algo que a todo mundo le guste. Es un campo bastante controvertido. Por un lado están las críticas. Muchos acusan a este campo de ser una especie de imperialismo de la economía, de querer reducir la justicia a una simple ecuación de costo-beneficio. Pero la realidad es más compleja. La relación va en ambos sentidos. De hecho, son los casos legales del mundo real a veces súper extraños como ¿quién es el dueño de la luz del sol?, los que han obligado a los economistas a hacer sus teorías mucho más sofisticadas y apegadas a la realidad. Entonces, para resumir, este campo del derecho y la economía tiene como tres grandes misiones. La primera es predecir, o sea, usar la economía para intentar adivinar qué va a pasar cuando se apruebe una ley. La segunda es explicar por qué las leyes son como son. Y la tercera, que es la más polémica de todas, es prescribir, atreverse a decir cómo deberían ser las leyes. Y con esto cerramos. Pero queda una pregunta flotando en el aire. Si aceptamos esta idea, que cada ley, cada regla, cada multa es en el fondo un sistema de incentivos, entonces la gran pregunta es, ¿qué comportamientos, buenos o malos, intencionales o no, están fomentando las leyes que nos rodean todos los días? Es algo para pensar, ¿no?